Los dos siguientes temas son los temas de geometría, que la verdad que a la gente le suelen en general gustar menos, porque, entre otras cosas, hemos dado muy poca geometría a lo largo de nuestra carrera como estudiantes de matemáticas. Es así. No digo que sea fácil, porque hay que saber verlo, pero que tampoco hay que tenerle tanto miedo, en tanto en cuanto muchos de los ejercicios que vamos a hacer son, o bien ejercicios muy típicos, que te aprendes a hacerlo una vez que sabes el enunciado, siempre son iguales, son lo más parecido a un ejercicio tipo que nos vamos a encontrar en esta asignatura. Y por otro lado, muchos de esos ejercicios además van a ser aplicaciones de los contenidos de los dos temas anteriores. Es decir, nos tocará a lo mejor resolver sistemas de ecuaciones y a partir de ahí lo que haremos será sacar una conclusión. Será en definitiva ejercicios como los que hemos hecho en los temas anteriores, pero además con una frase final que le dará un significado geométrico. O sea que no le debemos tener tanto miedo porque os aseguro que al final se le pilla el truco bastante bien. Como este tema es muy visual, para que no tengáis que estar tomando apuntes a la vez que estéis viendo el vídeo, aunque podéis hacerlo por supuesto, también además colgaré cada día los apuntes de lo que vaya a explicar, ¿vale? Para que los tengáis a mano y no tengáis que preocuparos de eso, lo podéis pasar a la libreta si queréis o grabarlo o lo que queráis, ¿vale? El tema se llama puntos, rectas y planos en el espacio. Es decir, elementos en el espacio porque es ahí donde nos vamos a mover. Estamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados al plano. Estamos acostumbrados a dos dimensiones, a un eje X, a un eje Y, y a que los puntos tengan dos coordenadas. ¿Por qué ese punto es el punto 3, 4? Pues el punto 3, 4 porque aquí esto mide 3, esto mide 4 y el punto 3, 4 está en el cruce de estas dos líneas. Pero ya, a partir de ahora, nos vamos a ver en tres dimensiones. A partir de ahora no vamos a tener dos ejes. A partir de ahora lo que vamos a tener es esto. Tres ejes que van a ser el sistema de referencia del espacio. Vamos a tener un eje X, un eje Y y un eje Z, que es la novedad en este tema. Y los puntos van a tener tres coordenadas, porque van a ser puntos que van a depender de estos tres ejes. Son puntos que, como vemos, estarán flotando en el espacio. ¿Y por qué este punto, por ejemplo, es el punto 3, 4, 2? Pues exactamente igual que lo que hacíamos cuando teníamos solamente dos ejes. Vamos a contar 3 hacia acá, primera coordenada, 4 hacia acá, en el eje Y, segunda coordenada, y 2 hacia arriba. Esto por tema de perspectiva parece que, según como lo mire, esto mide más que esto o esto, pero no es cierto, ¿vale? ¿Veis? Aquí de esta manera se ve mejor que esto mide 4, que esto mide 3 y que esto para arriba mide 2. Pero bueno, yo creo que se ve bien. El problema de ver en dos dimensiones cosas que tienen tres dimensiones, pero bueno. Pero de lo que vamos a hablar en este apartado, que para eso se llama vectores en el espacio, es precisamente de vectores. Un vector fijo es un segmento orientado que empieza en A y termina en B. ¿Veis? Es una flecha en definitiva que flota en el espacio. Y resulta que un vector, como ya sabéis, tiene tres cosas. Un vector tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. El módulo es lo que mide. La dirección es la de la recta que lo contiene. Es decir, la dirección es esta recta. Y el sentido es el que va de A a B. Es decir, no es lo mismo ir de A a B que de B a A. Vectores equivalentes son todos aquellos que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido que el vector que tenemos, independientemente de dónde empiecen y dónde acaben. Es decir, todos estos vectores. Todos estos vectores que tenemos aquí miden lo mismo, tienen la misma dirección y apuntan en el mismo sentido. Podríamos decir que son como si fueran paralelos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto de la dirección y el sentido, mira, a los que os vayáis a sacar el carnet de conducir os va a ayudar mucho, ¿eh? Pensad en qué dirección es la carretera. Y sentido es, si vas, por ejemplo, de Antequera a Málaga, es un sentido,
y de Málaga a Antequera es el sentido contrario. Pues esto funciona exactamente igual. Si os acordáis de esto, cuando hagáis los test del carnet de conducir, hasta a lo mejor me lo agradecéis todo, porque ayuda a entender bien las preguntas que te hacen. Bien, todos estos vectores, por tanto, en cierta manera serían el mismo. Y de hecho le llamamos vector libre al conjunto de vectores que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. A todos los efectos, estos vectores podemos considerar que son exactamente el mismo vector. Pero claro, a todo hay que ponerle nombre. Y el nombre que tienen los vectores son sus coordenadas. ¿Cómo averiguo yo sus coordenadas? Pues muy fácil. De todos estos vectores voy a coger el que empieza en el origen, en el punto O, que es ese de ahí. ¿Y a dónde llega ese vector? Pues ese vector llega al punto 1, 4, 2. O sea que este vector y todos los demás que son equivalentes son el vector 1, 4, 2. También podemos hacer operaciones con los vectores. Por ejemplo, podemos sumarlos y se hace exactamente igual que si fueran matrices. Es decir, 2, 3, 1 más menos 1, 0, 5, pues da esto de aquí, que ya lo sabéis hacer perfectamente. ¿Qué es lo que significa eso geométricamente? Bueno, tengo ahí los dos vectores que he puesto en la operación anterior y lo que haríamos sería coger el vector menos 1, 0, 5, por ejemplo, pincharlo aquí y efectivamente llegamos al punto 1, 3, 6, es decir, sería este vector. Así que el vector suma sería este vector de aquí. Es decir, ese vector de ahí, que si os fijáis está como en medio de los dos vectores. Sobre eso ya lo haremos un poquito más adelante. Del mismo modo, el producto por un número se hace exactamente igual que si fuera un producto de un número por la matriz. Multiplicamos cada uno de los tres números, en este caso, que se llaman coordenadas, en este caso particular, pero recordad que los vectores, creo que no lo he dicho antes, son matrices. O sea que matrices en un contexto especial. Cuando multiplico un número por un vector, realmente lo que estoy haciendo es alargándolo. Si lo multiplico por 2, pues lo estoy alargando hasta 2 veces su longitud o las veces que haga falta. Y si lo multiplico por un número negativo, sería el mismo vector pero de dirección contraria. Ya os dije antes que las coordenadas de un vector se obtenían pinchando ese vector en el origen. Sin embargo, hombre, eso en la práctica no podemos hacerlo tan fácilmente. Es mucho más fácil hacerlo restando las coordenadas de A a las de B. Es decir, por ejemplo, si A es 3, 2, 1 y B es menos 1, 2, 0, pues AB es menos 1, menos 3 como primera coordenada, 2, menos 2 como segunda coordenada, 0, menos 1 como tercera coordenada y me sale menos 4, 0, menos 1. Y hay que acordarse que si es AB, resto B menos A. ¿Ves? Aquí tengo los dos puntos del ejemplo, los voy a unir con un vector y si ahora pongo ese mismo vector, lo coloco en el origen, vemos que llega efectivamente al punto menos 4, 0, 1, que está aquí. ¿Os acordáis aquello que vimos de combinación lineal hace un par de temas cuando hablamos de matrices? Que sé perfectamente que quedó bastante poco claro. Yo creo que ahora vamos a entenderlo un poquito mejor. Resulta que todos los vectores se pueden poner como combinación lineal de estos tres vectores. El vector 1, 0, 0, es decir, el que une el origen con ese punto, el vector 0, 1, 0 y el vector 0, 0, 1. A esos tres vectores se les llama base del espacio. Y que se llamen base tiene todo el sentido del mundo, en tanto en cuanto a partir de ellos, en ellos se basan todos los demás vectores. Entonces las coordenadas coinciden con los escalares A, B y C, o acordé de los tres numeritos que se ponían, multiplicaba un número por esto, un número por esto, un número por esto, pues las coordenadas del vector coinciden con los números por los que yo multiplico cada uno de los tres vectores. Es decir, por ejemplo, si tengo 3, 2, 1, pues eso es 3 por 1, 0, 0, más 2 por 0, 1, 0, más 1 por 0, 0, 1. Y aquí tenemos los tres vectores. Voy a quitar los ejes para que lo veamos bien. Y aquí tenemos el vector I, 1, 0, 0, el vector J, 0, 1, 0 y el vector K, 0, 0, 1. Si yo, por ejemplo, quiero poner en función de ellos nuestro vector 1, 4, 2, por ejemplo, este mismo vector,
¿Qué es lo que significa? Significa que ese vector es combinación lineal de esos tres vectores. 1, 4, 2 es 1 por 1, 0, 0, es decir, dejo esto tal cual, multiplico el 0, 1, 0 por 4, es decir, este de aquí lo multiplico hasta que llegue aquí, y el vector 0, 0, 1 lo multiplico por 2 y llega hasta aquí, que coinciden con las coordenadas del vector que une el origen con ese punto. El módulo del vector se escribe así como veis, con dos rayitas a cada lado. Hay gente que lo pone en una sola rayita, pero nos podemos confundir con valor absoluto. En otros libros pone 2 rayas, yo suelo poner 2 rayas. Vale. Habéis visto, por cierto, que a los vectores se le pone encima una flecha. En fin, son cositas de escritura que no estoy remarcando mucho, pero que os vais fijando cómo lo hago para que luego no metamos la pata y lo escribamos bien. Bueno, pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas. Si os fijáis, es casi como si fuera un Pitágoras, y de hecho lo es el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones. Porque al fin y al cabo, ese vector es la diagonal de la caja que formarían a partir de estas 3 líneas. Yo creo que la podemos imaginar bien, ¿verdad? Sin necesidad de que tenga que dibujarla. Un vector unitario es un vector con la misma dirección y módulo que uno que yo te voy a dar, pero tiene que tener módulo 1. Es decir, es coger esto y achicar el vector para que mida 1. ¿Cómo se hace eso? Pues se obtiene dividiendo el vector por su módulo. Es decir, el vector unitario es el v entre el módulo de v. Aquí tenéis un ejemplo. El vector 3, 2, 1, como vector unitario, tiene asociado el mismo vector entre raíz de 14, porque raíz de 14 es el módulo de 3, 2, 1, como hemos visto anteriormente. Así que divido 3 entre raíz de 14, 2 entre raíz de 14, 1 entre raíz de 14, sale el mismo vector, pero midiendo 1. Dos vectores son paralelos si son proporcionales. No creo que esto necesite más explicación. Tengo el 3, 1, 2, lo multiplico por 2, pues sale el mismo, pero más largo. Pero van a ser proporcionales, lo ponga donde lo ponga. Lo mismo si lo multiplico por menos 3, va a salir el mismo, pero en dirección contraria y 3 veces más largo, pero van a ser paralelos uno a los otros. El punto medio de un segmento, y esto es interesante porque aparecen muchos problemas que veremos, te va a decir, hazme tal cosa que pasa por el punto medio de... Pues muy fácil, el punto medio de un segmento se consigue haciendo la semisuma de las coordenadas, es decir, primera más primera entre 2, segunda más segunda entre 2, tercera más tercera entre 2... Aquí tengo un ejemplo con dos vectores, hago la cuenta y este sería el punto medio. Ahí se le llama M, pues por motivos obvios. Un problema típico que ponen a veces, cae en selectividad incluso, es que te den las coordenadas de los 3 vértices de un paralelogramo. Primero un poquito de vocabulario. Un paralelogramo es una figura geométrica que tiene los lados paralelos. Pero esto no tiene por qué ser un ángulo recto, ¿vale? Un rectángulo es un paralelogramo que además tiene estos ángulos, los 4 ángulos rectos, pero no es el caso, simplemente un paralelogramo que tiene lados paralelos. Te dan 3 de los vértices, A, B y C, y tú tienes que calcular el otro vértice, y para eso utilizamos vectores. Utilizamos que el vector AB es lo mismo que el vector DC. Aquí tenéis que tener presente que importa el sentido. AB, pues DC. ¿Que quiero hacer BA? ¿Vale? Pues hazlo con CD. ¿Que AD? Pues BC. ¿Que DA? Pues CB. Entonces yo lo que voy a utilizar es AB igual a DC. Otro detalle es que siempre se ponen los vértices en el sentido de las agujas de reloj. A, B, C, D, ¿vale? Da igual por donde empieces, pero a partir de ahí los tienes que poner de esa manera. Vale, a lo que íbamos. AB tiene que ser igual a DC. AB es fácil calcular con A y con B, restando sus coordenadas como aquí abajo. AD, como no lo conozco, le pongo letritas. Y si tengo que hacer DC, pues serían las coordenadas de C menos las de D. En definitiva, lo que tenéis aquí. Ahora igualo coordenada a coordenada, me salen 3 ecuacioncitas. De cada ecuación saco unas coordenadas y ya me sale que el vértice D sería 5, 5, 4. Esto lo tenéis que aprender bien porque a veces cae, oye, es un regalo. Y acabamos con un último resultado. 3 puntos están alineados si AB y AC son proporcionales. Y efectivamente, yo creo que lo vemos muy bien en este dibujillo, ¿verdad? AB y AC son el mismo vector, lo que pasa es que AC es más largo que AB. Entonces, son proporcionales.